La GAM Covidvac, mejor conocida como Sputnik V, será recordada por ser la primera vacuna contra la COVID-19 registrada en el mundo. Esto fue el 11 de agosto de 2020. Dicha vacuna fue desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. El registro corrió a cargo del Ministerio de Salud de la Federación Rusa. Como dato curioso, el nombre de la vacuna fue elegido en honor al primer satélite lanzado al espacio el 4 de octubre de 1957, llamado Sputnik 1. A continuación, te explicaré más sobre esta vacuna. Sputnik V es una vacuna de vector viral basada en el adenovirus humano, un virus del resfriado común, fusionado con la proteína del SARS-CoV-2 para estimular una respuesta inmunitaria. Por su parte, la vacuna Sputnik V desató controversias desde su aprobación, ya que para ese entonces fueron muy pocos los ensayos clínicos que se realizaron en personas. Se dice que el proceso de pruebas fue de 2 meses, cuando en teoría las pruebas deberían de durar al menos 1 año para garantizar la eficacia y seguridad de la vacuna. Sin embargo, Rusia dio luz verde para su distribución y con ello convertirse en el primer país en registrar la primera vacuna contra la COVID-19. Vladimir Putin, presidente de Rusia, fue el encargado de anunciarlo. Posteriormente, y dado que al momento del anuncio Rusia no había publicado los resultados de los ensayos de la fase 1 y 2, la comunidad científica mundial realizó diversos cuestionamientos y emitió protestas ante la falta de claridad del proceso en el desarrollo de la vacuna. Finalmente, y después de la presión, dichos resultados se publicaron el 4 de septiembre de 2020. Sin duda, estos resultados son de suma importancia en el desarrollo de una vacuna hasta llegar a la fase 3 y 4. Por cierto, ¿ya conoces todas las fases en la generación de una vacuna? A continuación te las explico. La fase preclínica es la fase inicial de los resultados experimentales de la vacuna. Representa los primeros resultados para determinar eficacia y tolerancia en animales, para su posterior investigación en humanos. Básicamente, se evalúa si la vacuna tiene capacidad de provocar una respuesta inmunológica. En la fase 1, aún en estado experimental, se realizan pruebas en un pequeño grupo de humanos, por lo regular menos de 100 adultos, con la finalidad de evaluar seguridad y efectos biológicos que se pudiesen presentar, además de la respuesta inmunológica de la vacuna. En la fase 2, la vacuna ya fue considerada como segura en la fase 1, por lo que la prueba debe de realizarse en un grupo de humanos más grande, por lo general de 200 a 500 adultos, con el objetivo de monitorear su seguridad y eficacia, además de su respuesta inmunológica, dosis y vías de administración. La fase 3 tiene como objetivo el evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna de una forma más completa, elevando considerablemente el número de personas para realizar las pruebas, de 1 a varios países. Las pruebas se realizan aleatoriamente y a doble ciego, lo cual es un método científico para evitar que las pruebas se vean influenciadas por el efecto placebo o por error del observador. Finalmente, la fase 4 se dará cuando la vacuna ya haya sido aprobada en 1 o varios países. En esta fase, se evaluará el funcionamiento de la vacuna en el mundo real, tanto su efectividad y poniendo atención a los posibles efectos adversos que haya sufrido la población. Ahora que ya conoces las fases, cabe destacar que la mayoría de los países siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y avalan una vacuna hasta que se hayan emitido los resultados de la fase 3. Sin embargo, el Instituto Gamaleya apenas publicó datos preliminares de la vacuna en fase 3 el 20 de diciembre de 2020, con poco más de 22,000 personas en ensayo, de las 40,000 programadas para esta fase, que según su calendario, concluirá en mayo de 2021. Por otro lado, y pese a las exigencias de la comunidad científica por la emisión de los resultados de la fase 3, el Fondo Ruso de Inversión Directa informó que ya han recibido ofertas de diversos países para la compra de más de 1,000 millones de vacunas. Más tarde, el 2 de febrero de 2021, la reconocida revista médica británica The Lancet publicó un ensayo bastante prometedor para el mundo, donde se realizó un análisis de los resultados de la tercera fase de la vacuna, dando un 91.6% de efectividad sin efectos adversos, lo cual aumentó la confianza en la vacuna rusa enormemente, al tratarse ya de una fuente confiable, pese al duro trato que había recibido en sus inicios por no cumplir con la publicación de los resultados en tiempo y forma.
Sin embargo, aún hay que ser cautelosos, pues la observación continúa. Esperemos que sigan por buen camino. Hoy en día, países como Bielorrusia, Palestina, Emiratos Árabes, Hungría, Argelia e Irán, por mencionar algunos, ya han firmado acuerdos para contar con la vacuna rusa. Lo mismo pasa en Latinoamérica, donde países como Bolivia, Venezuela, Paraguay y Argentina también han firmado acuerdos para obtenerla. Recientemente, México también se sumó a los países que tendrán acceso a la vacuna Sputnik V, ya que el pasado 25 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras una llamada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acordó el envío de 24 millones de vacunas en los meses siguientes. Tras el anuncio en México, también se generó una gran controversia, pues la vacuna rusa era considerada como deficiente y dudosa, por carecer de los resultados de la fase 3 que la ampararan. No obstante, el nivel de confianza en la vacuna ha subido a partir de la publicación del artículo de la revista The Lancet, al ser considerada como una fuente fiable. En los próximos meses, se espera que otros países se sumen a los ya mencionados para concretar acuerdos para adquirir la vacuna rusa. Sin duda, Sputnik V representa una esperanza más del mundo para combatir al COVID-19, pero no hay que perder de vista que aún hay muchos estudios que deben realizarse, pero por ahora es un buen inicio. Recordemos que esta vacuna se suma a otras como las elaboradas por los laboratorios AstraZeneca y Pfizer, además de muchas organizaciones que trabajan en su propia vacuna y que poco a poco irán aprobándose. Confiemos en que el conjunto de todas ellas logren su objetivo satisfactoriamente. Ahora, comparte con nosotros qué piensas de esta vacuna, cuál es tu postura al respecto, ¿te la pondrías si tienes acceso a ella? También cuéntanos de dónde eres y cómo está la situación en tu país. Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.